no serviría para la universidad porque sería más bien directamente de de que pueda revisar completamente el documento, o sea, el usuario digitaliza, revisa, vuelve a digitalizar y pasaría al gestor documental. Así sería. En el tema de hasta dónde puedo llegar, efectivamente, hasta dónde puedo llegar yo con el software. O sea, en este caso yo conversé con Paul y le decía, mira, o sea, nosotros tenemos claro el tema de la gestión documental, cómo se hace, cómo se realiza, y de pronto, aparentemente es un tema general, o sea, necesito de un software, necesito de un escáner, y poner los metadatos y que se vaya al gestor documental. O sea, así sería visto de forma general el proceso. Pero, sin embargo, nosotros necesitamos saber de que efectivamente nosotros podemos poner un plus allí en el tema de la digitalización. En este caso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la carpeta del estudiante. La carpeta del estudiante, por ejemplo, requiere de documentos que si yo pueda ingresar como título, cédula, etcétera, etcétera. Entonces, el momento de que yo puedo digitalizar, o puedo, mejor dicho, pasar la foto de ese documento independientemente del formato, porque ahora se está pidiendo en PDF obligatoriamente, independientemente del formato, yo pase a esa imagen hacia mi gestor documental y que pueda atraparse los metadatos que necesito como número de cédula para validar que efectivamente es una cédula válida, si yo puedo validar con ese número de cédula el título de grado, etcétera. Entonces, o sea, eso se puede poner y se puede mostrar allí. Pero también, o sea, por ejemplo, vos me dices, no, o sea, eso no se puede hacer con el software que yo tengo. Pero sí, ¿qué más puedo yo poner allí? Entonces, no sé, se me ocurre como le comentaba a Paul, no sé, de pronto poner el servicio de Amazon, el Text Data, o sea, que prácticamente convierte cualquier documento y captura los metadatos, y de eso yo puedo validar lo que tenga que hacer en la universidad. O sea, me parece bien, y ese es un plus. Entonces, por allí está, o sea, el software se pega fácil al gestor documental, FileNet, a SharePoint, a otro gestor documental, el, el, el software de digitalización se pega muy bien a un escáner, a una multifunción, cuáles son los requerimientos de hardware que necesito, ese tipo de avances que en la oferta no están claras o no vayan a estar claras para nosotros entender eso. O sea, de esa forma yo tengo claro el panorama de esa herramienta y así avanzaría al segundo. Entonces, hay que recordar también de que nosotros lo que vamos a hacer es validar las ofertas desde el punto de vista técnico, el criterio un poco de la parte operativa de lo que es el archivo, la digitalización, los temas de gestión documental, pero las personas que van a validar aquello se supone que es una comisión y esa comisión debe estar clara de los informes que uno vaya a emitir. Entonces, eso por el tema del tema de la digitalización. Con el tema del gestor documental, lo mismo, o sea, ¿cuál es ese plus que decía Carlos? ¿Cuál es ese plus que nosotros como universidad vamos a tener? Si bien es cierto, está implementado en algunas universidades, está en la industria, pero nosotros como universidad, ¿cuál es el plus que vamos a tener? O sea, ¿qué tan fácil se hace para nosotros, o sea, hablando de como universidad, integrar con Canvas, integrar con Office 365, integrar con el Team, por decir eso? O sea, igual, o sea, la intención nuestra es quitar al SharePoint del camino y tener un solo gestor documental de la universidad o para la universidad. No queremos tener dos, tres
ni llegar a SharePoint, de SharePoint vuelta a migrar al otro gestor documental, no, sino queremos conseguir un solo gestor documental que cubra todas las necesidades de la universidad. Igual, o sea, cuáles son los requerimientos técnicos, cuál es el costo computacional que necesito para el gestor documental, cuáles de las bases de datos que necesito un servidor, necesito dos, esos temas. Y, o sea, a más de la infraestructura, esa parte efectiva de software, qué es lo que necesitamos hacer para poder llegar a un extremo que ustedes nos orienten, o sea, qué es lo que puedo hacer de aquí a 5 años con mi software. Quisiera que ahí reflexionen un poco porque se supone que es una inversión la que estamos haciendo nosotros y no es para 1 año ni para 2, sino para más. O sea, de pronto la frontera son 5, pero después va a haber actualizaciones, va a haber otras formas de conexión, ese tipo de cosas que no, o sea, que no nos limitemos únicamente a los alcances. O sea, yo te digo, necesito esto, ya, o sea, solamente te voy a dar estos alcances, pero mi software hace muchas cosas más. Entonces, ese muchas cosas más, nosotros queremos tener claro para saber si es que el software me va a servir de aquí a 5, 6, 8 años. Entonces, esos son los temas que quisiera tener claro. Nosotros aquí lo conversamos y también quisiera que lo tenga ahí Paul claro para que sea parte de la propuesta, dependiendo de las fases en 5 años. O sea, esta parte hago el primer año, el segundo año hago esto, el tercero esto, el cuarto esto, el quinto esto y etcétera. Entonces, esa era la inquietud que quería tener claro para saber más o menos mi inversión hasta dónde alcanza en el futuro. Muchas gracias, Héctor. Está bastante claro. Entonces, no sé si puedes ver mi pantalla en este momento. Sí. Ok, voy a empezar respondiendo a los temas de captura primero, pero obviamente para responder eso tengo que explicarte, digamos, la plataforma completa de qué se trata, ¿no? Entonces voy a aclarar desde ese punto de vista. Entonces, a ver, la plataforma que estamos ofreciendo se llama Digital Business Automation o de IBM, ¿no? Y esta plataforma tiene estos 4 componentes principales que están incluidos casi todos en una misma licencia. Entonces voy a proceder a explicar cuáles están incluidos en nuestra propuesta y cuáles más puedes integrar. Entonces, a ver, nuestra propuesta está basada en una solución de gestión de contenido, ¿no?, más una solución de captura de documentos, con la posibilidad de incorporar, ¿no?, capacidades de workflow. Entonces, tú podrías, digamos, solamente licenciar estos componentes en forma individual, ¿no? Es decir, podrías solamente usar AttaCap y seguir capturando, por ejemplo, tu SharePoint, aunque entiendo que no es lo que quieres hacer, ¿no? Capturar los documentos, guardarlos en el gestor documental en File y automatizar tus procesos usando la plataforma de workflow que se llama Business Automation Workflow, que permite modelar, automatizar y ejecutar tus procesos de forma integrada con el gestor de contenido, ¿no?, y el software de captura que alimenta el gestor de contenido. Entonces, ¿cómo funciona este método de licenciamiento? ¿No? Las licencias te permiten designar una cantidad de PBU, se llaman. PBU son unas unidades que miden capacidades de procesador. Para ponerlo en términos simples, tú estás licenciando una cantidad de cores a asignar, ¿no?, de cores de servidor. Entonces, la ventaja de esta licencia, ¿no?, es que, por ejemplo, tú podrías decidir solamente implementar content, ¿no?, y, por ejemplo, seguir usando Kofax, digamos, ¿no?, si fuera el caso. Pero, digamos que mañana cambias de idea. Es decir, ¿sabes qué? Mira, ahora he decidido que luego de haber implementado Final, que es todo un éxito, quiero también reemplazar Kofax, pero no mañana. Entonces, yo puedo asignar, de esos cores que has licenciado, asignar cores a AttaCap. O podría asignarlos a otros productos, como por ejemplo el motor de decisiones. Lo único que no está incluido en esta licencia
es el componente de tareas, que es para la automatización robótica, lo que es RPA, pero que también hay licencias disponibles también para ese módulo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una plataforma integrada, pero que se puede implementar de forma modular. Y interesante, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decidir mover tus licencias, o sea, esos cores que asignas, entre estos componentes a tu gusto. O sea, sin necesidad de avisarle siquiera a IBM o avisarnos a nosotros, ¿no? Mientras uses la misma cantidad de cores, tú puedes reasignar las capacidades de cualquiera de estas licencias. Algo que, por ejemplo, no podrías hacer si compraras productos diferentes o de diferentes marcas, por ejemplo. Imagínate que compraras acá un software de captura, no sé, pues, de un tercero, acá compras un gestor documental de otra marca, y obviamente te quedas con las licencias de ambas cosas, ¿no? Y no las puedes cambiar, ¿no? Y tienes que hablar con dos proveedores distintos. En este caso es un solo proveedor y tú puedes reasignar las licencias a tu gusto mientras estés dentro de este grupo de licencias. Ahora, voy a entrar al detalle, ¿no? A responder algunas de las preguntas. Por ejemplo, el software de captura, que se llama DataCap, te voy a mostrar acá, ¿no? Lo que hace básicamente, ¿no?, es extraer información, ¿no?, de documentos en forma masiva y entregarlos al gestor documental u otras plataformas. Por ejemplo, si tú necesitas que los datos del alumno estén guardados, obviamente, no solamente pues, en el gestor documental, sino deberían estar en la información, en la tabla maestra de alumnos, que seguramente manejas con software Banner, ¿cierto? Se llama el software, o Canvas, ¿no? Entonces, DataCap puede entregar esa información, sí, se me escucha, ¿no? Héctor, o sea, la información, por ejemplo, la podemos entregar no solamente al gestor documental. Se está sí. cortando, se está cortando se está cortando. Sí, te hacía una pregunta, sí. Por ejemplo, la información de los alumnos tú lo guardas en Canvas, ¿cierto? O en Banner. En Banner y en Canvas. En Banner y en Canvas. Entonces, DataCap, por ejemplo, puede extraer la información de la cédula del alumno, ¿no?, y entregar esa información no solo al gestor documental en forma de imagen más metadatos, sino en forma de datos que pueden ser cargados tu sistema de gestión académica, ¿no? Entonces, esta es una solución que se acopla perfectamente con la plataforma Filenet. Si tú, por ejemplo, desearas empezar no usando el gestor documental, sino solamente reemplazando el componente de captura, también se integra con SharePoint. Y también se integra con productos de terceros, como por ejemplo OpenText Documentum, ¿no? Y se pueden escribir módulos para cualquier sistema que esté disponible en el mercado que tenga un API, ¿no?, como Homebase y demás productos. Entonces se puede integrar con cualquier sistema de gestión. De hecho, puede integrarse con cualquier sistema de base de datos, puede integrarse con cualquier sistema ERP, ¿no?, a través de web services, ¿no?, o usando, por ejemplo, un RPA también como puente de integración, y es más, eso te lo puedo mostrar eso en un minuto. Entonces, ¿qué capacidades tiene DataCap, digamos? Vamos a mostrarlo aquí, ¿no? Puede capturar cualquier tipo de documento, ¿no? Estructurados, por ejemplo, como son solicitudes que hacen los alumnos, ¿no?, títulos, correspondencia, facturas, hojas de vida, ¿no?, y demás documentación que es propia de los procesos que lleva a cabo la UTPL. Ahora, adicionalmente a esto, ¿no?, que es extraer esa data, lo que hace es entender el tipo de documento, clasificarlo y extraerlo, ¿no? Entonces, y para eso utiliza diversos motores de OCR e ICR. De hecho, DataCap viene con 3 motores incorporados, ¿no?, de OCR e ICR. Y obviamente, si tú quisieras, podrías integrarle motores de terceros, pero eso en el 99% de los proyectos que hemos hecho nunca ha sido necesario. Es decir, hemos resuelto los problemas de captura o de reconocimiento con los motores que vienen incluidos en DataCap. Entonces, perfectamente tú puedes capturar la información, los metadatos que tus sistemas y procesos necesitan usando DataCap y entregarlos a tus bases de datos y aplicaciones. Franklin. Sí. Ahí tal vez, si puedes, por favor, hacer una pequeña comparación, porque nosotros hemos trabajado con Kofax, hemos trabajado con DataCap, y en los escenarios realmente complejos como el de TIA, por ejemplo, donde se tenía que llegar a un 99.9% de la calidad y de asegurar de que se reconozca todos los diferentes tipos de formatos. Entonces, quisiera que expliques un poco la parte de inteligencia y las reglas de negocio que tiene el DataCap.
que me parece que es un gran diferenciador porque Héctor mencionaba que se puede integrar, por ejemplo, a un servicio de Machine Learning de Amazon. Sin embargo, quisiera que expliques que justamente ese es el poder del DataCap, que ya viene embebido con toda esa inteligencia. Sí, claro, por supuesto. A ver, un proceso de captura, ¿no? Tiene varias partes, digamos, ¿no? Tiene la parte de la digitalización en sí, o sea, el escaneo, ¿no? Ahí preguntabas, por ejemplo, Héctor, si soporta escáner, soporta cualquier escáner que sea compatible con el estándar ISIS o Twain, que son los dos estándares que hay en el mercado. Es decir, no hay ningún escáner en el mercado que no soporte uno de esos estándares. Se puede integrar con impresoras multifuncionales, por supuesto. Las impresoras multifuncionales dejan los documentos en carpetas que son monitoreadas por DataCap. Digamos, la parte de digitalizar es muy sencillo, porque básicamente cualquier software de captura actúa como un controlador del driver del escáner, ¿no? Donde simplemente yo alimento las hojas y el software de captura lo que va a hacer es va a convertir eso en imágenes y entregarlas al siguiente punto en el proceso. El siguiente punto en el proceso es el que es interesante, ¿no? Que es justo lo que decía Paul, ¿no? Que es la capacidad de indizar un documento. Pero para poder indizar un documento, yo primero tengo que saber qué cosa es decir, ¿es un contrato? ¿Es una cédula? ¿Es qué tipo de documento es? Entonces, DataCap tiene la capacidad de identificar los tipos de documentos usando una facilidad que se llama Fingerprints, ¿no? Que es una tecnología patentada de IBM, ¿no? El cual le permite identificar un tipo de documento dentro de un lote. Naturalmente, no es mágica, o sea, ahí se usa tecnología de reconocimiento de patrones, de reconocimiento de imágenes, para poder determinar el tipo de documento, ¿no? Entonces, si obviamente los documentos tienen una variedad muy grande, ahí hay que, digamos, entrenar al software o alimentarlo con las nuevas variedades para ciertos tipos documentales que hay. Entonces, en esta parte de la indexación está entonces primero el reconocimiento del tipo de documento, luego está la extracción a través de técnicas diferentes como por ejemplo OCR, ¿no? Que es la lectura de las imágenes, del texto, soporta la lectura de código de barras, decenas de formatos de tipos de código de barras, incluyendo QRs, ¿no? Lectura de marcas, ¿no? Lecturas de MICR, ¿no? Para el caso de cheques. Entonces, con toda esa tecnología puede extraer información. Ahora, ¿pero qué sucede? ¿Cuál es un diferenciador importante de DataCap con otras tecnologías? En el caso de la edición que se llama Insight, ¿no? Insight Edition de DataCap, ¿no? La mayoría de softwares pueden hacer esto, es decir, extraer información de documentos que son estructurados como estos, ¿no? Que tienen campos, secciones de donde yo tengo que sacar la ADA y la puedo manejar, mapear a campos. Pero cuando habla justamente de ese valor agregado, ¿qué puedo hacer más allá? Acá viene algo muy interesante, que ya es el análisis de contenido. Es decir, tú puedes tomar documentos que son complejos, como un contrato, por ejemplo, o como una tesis, ¿no? Doctoral, o papers, ¿no? Que son típicos documentos de investigación que se preparan en universidades, ¿no? Y extraer data de documentos que no son estructurados. Por ejemplo, si tú quisieras hacer análisis de las tesis que se han hecho en los últimos 15 años en la UTPL y encontrar patrones entre las tesis, o sea, ¿no? Tesis de temas similares, por supuesto, ¿no? Ese sería un trabajo, pues, de hormiga muy difícil de hacer, que tomaría años y muchas horas hombre. En cambio, la unión de DataCap con el motor de inteligencia artificial de Watson, ¿no? Permite que DataCap pueda identificar entidades dentro de los documentos. Por ejemplo, leer una tesis o leer un contrato, ¿no? E identificar, por ejemplo, nombres propios o nombres de ciudades o montos o relación entre verbos, ¿no? O sea, sujeto, verbo y predicado. Es decir, esta oración, ¿no? Se refiere a esto. Es más, inclusive cosas como, por ejemplo, análisis de sentimiento, ¿no? Imagínate que tú cargas todos los posts que hacen los alumnos de la universidad en redes sociales, ¿no? Y podrías tú determinar, ese sería tu input, ¿no? Imagínate, imagínate que usas una araña, ¿no? Una araña que navega la web, y recolectas todos los comentarios de los alumnos, o no los alumnos, de la sociedad ecuatoriana, sobre UTPL, ¿no? Tú podrías hacer que Watson analice el sentido de las oraciones, de forma que tú puedas hacer análisis de sentimiento. Es decir, por ejemplo, este texto, que puede ser un paper, un trabajo o un post en Facebook, es negativo o positivo con respecto a un tema.
por ejemplo, la calidad de servicio de la UTPL o la calidad educativa de la UTPL. Entonces tú podrías hacer un análisis de sentimiento, es decir, por ejemplo, en este año, ¿no? De 100.000 posts en Facebook y tweets en Twitter que hemos analizado, la opinión general, ¿no? Sobre la calidad de la educación en la UTPL es positiva o negativa, ¿no? O sea, tú puedes hacer ese tipo de análisis, o sea, va más allá de reconocer campos en un documento, sino entender el significado de ciertas oraciones y de ciertos objetos. Obviamente, el software viene con, digamos, análisis genérico, ¿no? Del lenguaje, entonces puede indicar sujeto, predicado, sentimiento, pero tú ya podrías combinar esto, o sea, ofrecerle al alumnado una herramienta de investigación, o sea, a la misma UTP una herramienta de investigación donde los especialistas, o sea, especialistas en derecho, especialistas en medicina, puedan crear anotadores especiales, ¿no? Configurados en la herramienta esta Watson, que le permitan encontrar sentido a oración, digamos, relación-causa en oraciones complejas, ¿no? De temas profesionales específicos, ¿no? Por ejemplo, no sé, el nivel de flexibilidad de la legislación ecuatoriana con respecto a la propiedad intelectual. Caramba, eso no es una oración fácil de, ¿no? O sea, no es fácil entender cuál es la posición digamos, de 1.500 trabajos que se han hecho en estos años por alumnos. No es algo que es tan sencillo que de la caja Watson lo puede interpretar, pero en combinación con especialistas en temas de la materia, como por ejemplo un abogado, tú podrías hacer esas anotaciones y extraer conocimiento. Entonces, es decir, tú puedes hacer el salto de convertir la base de datos de documentos que están en papel en documentos electrónicos, sumar esos documentos electrónicos más los de papel convertidos y hacer análisis de contenido y derivar tendencias y nuevo conocimiento a partir de todo el trabajo realizado, ¿no? Entonces hasta podrías inclusive hasta detectar ¿no? Plagio inclusive, ¿no? Entonces, Claro. esas son algunas de las capacidades que tiene más avanzadas DataCap y que ya están fuera del alcance, pues, de otras soluciones que simplemente son Sí. sistemas de captura de documentos, ¿no? Por ejemplo, permíteme ahí, Sí, a ver si es que puedo aportar en algo. Pero el tema de, por ejemplo, los títulos de la UTPL, que son miles de distintos formatos, de distintas escuelas, de distintos colegios. Y también, por ejemplo, aplica mucho al tema de contratos que lo hemos venido manejando con SharePoint. Sacar esa lógica de un contrato, cuándo expira, cuántos son las renovaciones, etcétera, ¿no? Son dos pequeños ejemplos, nada más para aportar un poco de lo que tú estabas hablando, Franklin. gracias, Paul, exactamente. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes diferentes, ¿no? Tienes un sistema, ¿no? Cognitivo de captura y lo que tienes son modelos de clasificación a través de anotadores, ¿no? Donde tienes tipos específicos de clasificación, ¿no? Modelos de extracción, ¿no? Y validación de las reglas, apoyándote siempre en expertos, que son justamente los que provee la universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto, no? Los documentos son procesados por el sistema, son clasificados, ¿no? Se establece el tipo de documento que son, y luego ya comienza a hacer la extracción de que se llama pares clave, ¿no? Por ejemplo, identificar, este es un ejemplo, en este caso con comercio exterior, ¿no? Donde dice, por ejemplo, determinar en documentos de comercio exterior el par de persona que envía con el nombre, ¿no? Persona que consigna con el nombre, persona que sea notificada con el nombre, puerto de carga, puerto de descarga, ¿no? Número de recibo, ¿no? Entonces podría sacar simplemente extrapolar esto a N variedad, lo que decía el ejemplo de Paul, ¿no? Por ejemplo, en un contrato, ¿no? Parte que firma, ¿no? Fecha de inicio del contrato, ¿no? Y acá sería una fecha de fin del contrato, monto del contrato. Entonces, podría extraer esa información, ¿no? Y entregarla a diferentes sistemas para que ya tú puedas hacer analítica, ¿no? Analítica o simplemente lanzar procesos relacionados. Por ejemplo, si comenzó un contrato, ¿no? Que el contrato automáticamente te avise que está a punto de vencerse para que se lance el proceso de renovación de un contrato, ¿no? Y ya estás entrando a temas donde ya estás, que es la razón de ser de las universidades, que es la investigación científica, ¿no? Que es decir, usar toda esa base de conocimiento con que cuenta la universidad, que es el trabajo generado por los académicos y por los alumnos, y extraer conocimiento,
¿no? Extraer conocimiento a partir de esa información. Algo que antes era imposible. O sea, tú puedes hacer esto, ¿no? Con herramientas de Business Intelligence con bases de datos estructuradas. Pero, por ejemplo, con las tesis, los papers, los trabajos que presentan los alumnos, derivar conocimiento de eso era prácticamente imposible. Hoy día eso es posible con lo que se llama procesos de captura y análisis de contenido cognitivo, ¿no? Entonces, ahí es donde entra, por ejemplo, la plataforma de IBM, ¿no? De IBM Watson, ¿no? Por ejemplo, acá está un ejemplo, ¿no? Dice, le tomaría a un equipo de 20 personas, ¿no? 2 años y medio en procesar 15 millones de documentos, ¿no? O sea, imagínate, o sea, esa capacidad de procesamiento la puedes reducir a días, ¿no? U horas con un tipo de plataforma como esta. Entonces, resumiendo un poco lo que es ATACAP, ¿no? ATACAP es una plataforma de captura que te permite manejar el ciclo completo de conversión de un documento en datos e imágenes electrónicas con la capacidad añadida de poder hacer captura de documentos que no están estructurados, como por ejemplo contratos, tesis y trabajos, ¿no? A través del uso de anotadores especiales, ¿no? Creados, por ejemplo, para áreas de conocimiento específico. Por ejemplo, hay anotadores para medicina, hay anotadores oncológicos, por ejemplo, ¿no? Como la Universidad John Hopkins y el Centro Médico John Hopkins se crearon anotadores, por ejemplo, para hacer predicciones de ocurrencia de tipos de cáncer basado en las historias clínicas de pacientes, ¿no? Entonces, los campos de aplicación de esta capacidad de tecnología, digamos, de inteligencia artificial son enormes, digamos. Entonces, acá tenés una herramienta importante, o sea, el inicio para comenzar a trabajar con capacidades cognitivas, ¿no? Que es algo que definitivamente aumenta la capacidad de los científicos que trabajan en la UTPL, ¿no? Bien, entonces no sé si tienes una pregunta sobre este punto, porque voy a pasar al siguiente, que es el sistema de gestión de documentos, y luego a responder el resto de tus preguntas del tema del gestor el gestor de contenidos y del gestor de procesos. Entonces no sé si tienes alguna pregunta más para cambiarme de presentación. No, ahí está, me parece bastante claro el tema, Juan. Gracias. Carlos, perdón. Carlos. Sí, Carlos también nos acompaña. Yo soy Franklin. El acento peruano es Franklin y los demás son Paul ya. y Carlos. Franklin. Paul con acento cuencano. Okay. Eso me dice, pero no tengo forma de comprobarlo. Carlos a lo mejor puede validar eso. Bueno, paso a hablar entonces ahora del componente de gestión de documentos, ¿no? A ver, el gestor de documentos, que en este caso se llama File Content Manager, está incluido en la plataforma, ¿no? Tiene básicamente estas capacidades, ¿no? Puede ingerir documentos a través de ATACAP, puedes ingerir documentos a través de la interfaz cliente que tiene, que se llama Navigator, puede integrarse con Office, o sea, tú puedes guardar directamente desde tu Office o tu Office 365, puedes guardar documentos directamente en FileNet. Puedes importar documentos que se encuentran en SharePoint también, ¿no? Y puedes importar, digamos, en general documentos que tengan sus archivos y metadatos disponibles, ¿no? Te permite hacer colaboración, ¿no? Es decir, rutear documentos para que sean revisados y aprobados en forma colaborativa, con herramientas de anotaciones, con comentarios, con likes inclusive para tus documentos, ¿no? La capacidad de activar tus documentos asociándolos a procesos, de forma que, por ejemplo, cada vez que alguien suba un documento que se llama queja o reclamo, automáticamente se lanza el workflow correspondiente a ese tipo de documento, ¿no? O si, por ejemplo, alguien sube un documento del formato solicitud de convalidación de cursos, automáticamente se lance el workflow de, ¿no?, validación de convalidación de cursos, ¿no? Bien, entonces, entre esas capacidades, ¿no?, que tiene este sistema... Hay una pregunta. Sí, por favor. El tema del workflow, ¿es un workflow lineal o prácticamente es un VPN? ¿O hay que comprar un VPN como tal? A ver, en la licencia que estamos ofreciendo, ¿no?, está la capacidad de que puedas implementar un VPN. O sea, el workflow que viene es un VPN, ¿no?, que lo puedes usar desde cosas muy simples, como mandar un documento, una revisión, digamos, justamente, ¿no?, secuencial o paralela, a automatizar procesos complejos, como por ejemplo la matrícula,
la convalidación de cursos, las recategorizaciones de categoría económica de los alumnos, ¿no? O sea, cualquier proceso complejo, complejo o simple, puedes automatizarlo con la plataforma de IBM, que es parte de la solución, ¿no? Una aclaración ahí, Franklin, Sí. a lo mejor. Héctor, mira, la solución de IBM, que es el Business Automation Workflow, un poco para remarcar, tiene el tema de captura, que ya creo que está súper claro, tiene el tema de gestión documental y tiene el tema de BPM. O sea, de hecho, estás teniendo como que tres productos en uno solo. Y hay un componente adicional que en este momento IBM lo está poniendo dentro del software, que es el RPA, ¿no? Entonces, más bien es una suite súper integral. Y la capacidad de workflow que tienes, solo para que tengas una idea, tú puedes hacer flujos de N pasos, de N bifurcaciones, de N complejidad. Y nosotros que tenemos un poquito de conocimiento de, por ejemplo, los trámites estudiantiles que se vienen haciendo, y tranquilamente los puedes replicar e inclusive mejorar en esta plataforma. Tienen un motor de reglas también propio. Y si no estoy mal, no sé si ustedes todavía tienen el iLog, que creo que ahora ya no se llama iLog, sino se llama de otra manera en IBM. Ese producto se puede inclusive utilizar para complementarlo al Business Sí, Automation Workflow. sí, es el ODM, se llama ODM ahora y es el ODM. motor de reglas o decisiones, ¿no? Sí, un poco. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, tú lo que estarías haciendo más bien es repotenciando todo lo que tienes. Y no sé si Franklin te dé el tiempo y les mostramos un poco el navegador de flujos para que Héctor, o si tienes ahorita, o si Carlos nos puede ayudar mientras nos va escuchando, para mostrar un ejemplo de cómo maneja el BPM, el Business Automation Workflow. Sí, claro, con gusto. Déjame terminar esta sección de aquí, ¿no? Para responder las preguntas que tenía sobre el gestor documental y avanzo ese punto. Salvo que prefieras saltarme la parte de contenido, seguirnos de frente directamente al workflow, Héctor, depende de ti. Sí, es para ir disipando las preguntas conforme van saliendo. Creo yo que es mejor. Sí, podría ser así, Paul. Ok, perfecto. Entonces, te voy a explicar un poco sobre el gestor el gestor de procesos. Bien, esta es la plataforma a la cual se refiere Paul, ¿no? Que se llama DBA, que incluye workflow, decisiones, contenido y captura. Ya hablamos de captura, vamos a hablar ahora de workflow, que está integrado con el motor de contenido, ¿no? Para que te des una idea, ¿no? Estos son algunos de los beneficios de la solución. Esta es la oficina de impuestos de Holanda, ¿no? Que sería equivalente al SRI, ¿no? En Ecuador. Lo que hicieron fue automatizar las 4.5 millones de disputas de impuestos que reciben todos los años usando la plataforma de EBA. Es decir, usaron el gestor de contenidos, usaron el motor de workflow, usaron el motor de decisiones y usaron DataCap. ¿Qué se logró? Se redujo la cantidad de puestos de trabajo necesarias para soportar el proceso, de 10.000 puestos de trabajo a 2.700, con completa trazabilidad, ¿no? Del proceso, ¿no? Con información en tiempo real de la ejecución del proceso, con inteligencia de negocios acerca del proceso, ¿no? Con gestión documental completa de todas las solicitudes realizadas, ¿no? Y con la capacidad de que el cliente, en este caso el ciudadano, pudiera solicitar, ¿no? O sea, plantear una queja en forma electrónica, ¿no? Sin necesidad de acercarse y sin necesidad de llevar un papel a sus oficinas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te permite hacer BPM? ¿No? Te permite lograr reducir y eliminar los tiempos muertos en tus procesos. Te permite modelar todos tus procesos desde lo más simple, ¿no? De la aprobación de un documento, por ejemplo, un manual de procedimientos, a los procesos más complejos, con muchas reglas, con bifurcaciones, con múltiples participantes, ¿no? Entonces, y esto te lo permite hacer a través de una serie de herramientas, ¿no? Permíteme mostrarte estas herramientas, ¿no? Tienes un centro, un workflow center, desde el cual tú manejas absolutamente todos los procesos en tu organización,
¿no? Tienes herramientas de modelamiento para modelar tareas, procesos, fragmentos de proceso, ¿no? Y crear no solamente las tareas, sino las pantallas que se van a mostrar al usuario en cada paso de un proceso, ¿no? Entonces, todo esto basado en una filosofía que se llama low code, es decir, poco código. Es decir, casi todas las actividades las puedes hacer usando los diseñadores gráficos que vienen incorporados para que tú puedas diseñar tus flujos, diseñar tus pantallas haciendo drag and drop, ¿no? Y tenerlo en producción en muy poco tiempo, ¿no? Ahora, low code, nosotros no somos mentirosos, digamos, en el sentido de que hay mucha gente que dice, bueno, mi solución no es low code, es zero code, ¿no? Nada de código, y eso no existe. O sea, realmente cuando tú quieres personalizar una experiencia, ¿no? O un proceso, adaptarlo realmente a la UTPL, algo de código se va a tener que escribir, pero la idea es que sea muy poco, ¿no? Entonces le da una interfaz al usuario que es muy amigable, que le permite tener toda la información que requiere para tomar una decisión. Información que puede ser en forma de datos estructurados, información gráfica, documentos, ¿no? Y la capacidad de tener dashboards, ¿no? De monitoreo de la ejecución de tus procesos. Por ejemplo, ¿no? El proceso de matrícula, o el proceso de un reclamo de un alumno, o el proceso de recategorización. ¿Cómo está? O sea, ¿está dentro de los tiempos? ¿Estamos dentro de los tiempos que nos hemos establecido? Por ejemplo, nos hemos establecido que las recategorizaciones se resuelven máximo en 2 semanas. Entonces, si tengo 500 recategorizaciones en proceso, ¿cuántas de esas están dentro del plazo? ¿No? Entonces, tengo todas esas capacidades para resolver, para poder entender cómo estoy logrando mis objetivos a través de la información de la ejecución de mis procesos, ¿no? Directamente, la ejecución del proceso alimenta directamente estos dashboards que están disponibles, ¿no? Como el Case Analyzer, el Case Monitor, la performance de procesos, ¿no? Inclusive ir al detalle, ¿no? ¿Qué actividad es la que toma más tiempo? O si una actividad es realizada por un pool de personas, de ese pool de personas, ¿cuáles son los tiempos diferentes que cada persona se toma en ejecutar esos procesos? Perdón que te interrumpa, Franklin. Justo se acaba de juntar Juan Carlos Zarango, que es la persona que lleva en este momento los trámites, flujos y que está, digamos, en el día a día con la plataforma actual. No sé si te puedes regresar un poquito y explicar, ya que está Juan Carlos, cuál es la capacidad que tiene Pau en cuanto al tema del flujo. Repetirte unas laminitas para que también entienda. Claro, buenas tardes y disculpen la demora, estábamos atendiendo un temita que nos cayó urgente. Les cuida, Juan Carlos. Bueno, gracias por unirte. Nada, estaba explicando, digamos, que la plataforma de automatización de IBM, que se llama Business Automation Workflow, ¿no? Es una plataforma integral que no solamente está orientada a manejar documentos, sino a gestionar procesos. Y eso equivale a tener la capacidad de que ustedes puedan modelar sus procesos de matrícula, recategorizaciones, solicitudes de certificados de notas, solicitudes de revalidaciones de cursos, ¿no? Poder modelar tus procesos, pero no solamente dibujarlos para que los tengas, digamos, ¿no? en un vicio y los puedas mirar cuando dices, bueno, este es nuestro proceso actual cuando contratas a alguien nuevo, sino que el proceso siga esa ruta que tú has definido, puedas diseñar las pantallas que va a ver el usuario final, que se parecen a estas de aquí, ¿no? Y poder modelar, ejecutar el proceso y, muy importante, luego poder analizar el resultado de tus procesos. Es decir, por ejemplo, responder preguntas muy básicas de gestión de procesos como ¿cuál es el tiempo promedio que me toma convalidar los cursos para un alumno de la carrera de Derecho? ¿No? ¿Cuánto tiempo toma? Pero no cuánto tiempo creo que toma, sino cuánto tiempo realmente toma. Y decir, por ejemplo, a ver, si encuentro que en promedio toma, no sé, 2 semanas, ¿no? Analizar por qué estas 3 solicitudes de recategorización tomaron 3 semanas. ¿Qué pasos o qué procesos fueron los que influyeron en esta desviación o incumplimiento de mi acuerdo de nivel de servicio interno en la universidad? ¿No? Entonces, con esta información tú puedes retroalimentar tu proceso, rediseñar, ¿no? Cambiar las reglas, ¿no? Y hacer que tu proceso fluya más fácilmente. De hecho, para hacer esto todavía más, que es lo que justamente me pedía Paul, ¿no? Más que ver una serie de láminas, te puedo mostrar un proceso casi en vivo, ¿no? Entonces, permítame aquí mostrarte un proceso de una solicitud de un alumno en una universidad
en una universidad, ¿no? Entonces, permíteme aquí entrar al canal de YouTube de LPA y te voy a mostrar justamente eso. Un segundito. Ahí, ahora sí. Ajá. Aquí está. Lo encontré, lo encontré. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un proceso que es una solicitud de constancia, ¿no? De un alumno, ¿no? El alumno va a entrar a la página web de la UTPL, ¿no? Va a ingresar sus datos, va a juntar un documento, ¿no? Con el formulario, y luego el workflow va a rutear el caso a un analista, luego un responsable que es el que aprueba el proceso, y durante el workflow el documento que se va a emitir al alumno va a ser firmado digitalmente a través de una integración con un software de firma digital para eliminar el paso de imprimir. Y ahora, sobre todo que todos trabajamos desde casa, ¿no? De evitar estar imprimiendo y tomándole fotos a los documentos, ¿no? Lo cual, por cierto, no tiene valor real. Entonces, vamos a ver esta demo rápidamente. Entonces, acá el alumno, ¿no? Entra a la página web de la universidad, ¿no? Y registra, ¿no? Pone su código de alumno, llena sus datos, ¿no? Vamos a ver acá que el alumno llene sus datos. Entonces, vamos a ir avanzando acá. El alumno va a digitar su información, ¿no? Vamos a acelerar esto un poquito, ¿no? Y va a subir un voucher, por ejemplo. Digamos que este trámite requiere un pago en el banco. Entonces, el alumno en este caso está adjuntando el voucher que evidencia que realizó el pago, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Si tú le trasladas al alumno la captura del documento, que fácilmente la puede hacer con su celular, pues ya no tienes que procesarlo con DataCamp, por ejemplo, porque ya el alumno te va a proveer todos los metadatos. Entonces, puedes ahorrarte, digamos, en el futuro, podrías no requerir usar DataCamp porque todos los documentos vas a recibirlos electrónicamente. La ventaja está en que si tú hubieras comprado un software de captura de un tercero, te quedarías pues con ese software, ahí, bueno, ya no lo necesito y ahí se queda tirada la licencia. Con este método de licenciamiento, imagínate que a cada 2 años ya no usas ATACAP. Esos cores de ATACAP tú los puedes reasignar y utilizarlos en más licencias de workflow, o si quieres puedes ponerlas en licencias de motor de reglas o más licencias de motor de contenidos. Entonces las puedes reutilizar, no se pierden. Entonces bien, voy a entrar ahora a la pantalla que ve la persona que recibe esta solicitud, ¿no? Entonces voy a loguearme acá al sistema. El sistema, y lo que veo es cómo funciona un workflow, digamos, ¿no? Para, digamos, todas las personas que trabajan en las áreas de coordinación académica, ¿no? Gestión académica, ellos van a tener acá bandejas de trabajo que van a variar según su puesto, ¿no? En este caso se llama revisor de documentos. Entonces acá, va a revisar si el documento de pago está bien o no está bien. Entonces, en vez de yo tener que esperar que me llegue un correo electrónico, ¿no? De preguntar, a ver si, ¿no? O que me dé un expediente con un montón de papelitos, lo que hago es el trabajo llega a mí, a mi bandeja de trabajo. Entonces, y como si fuera un correo electrónico, y lo abro. La diferencia es que en vez de un correo electrónico, lo que tengo es un formulario diseñado especialmente para hacer este trabajo, ¿no? Y este formulario lo diseño con las herramientas que te decía, ¿no? Herramientas de diseño gráfico, low code. De hecho, esta demo se hizo prácticamente sin ningún código. El único código que se creó fue para integrarnos con el motor de firma digital. De ahí todo es sin código. Entonces acá está la información del alumno, ¿no? Y acá están los documentos. En este caso, el voucher que este alumno, ¿no? Nos ha mandado. Está un voucher del Banco de la Nación. Entonces acá la persona puede verificar, ¿no? Leer el voucher y decir, ajá, conforme, dice, ¿no? A lo mejor el alumno pagó otra cosa totalmente distinta para un trámite que no corresponde, y podría yo escoger acá la opción de rechazar. Inclusive podría hacer anotaciones sobre el voucher usando acá las herramientas de anotación incluidas en la parte documental. Ahí, Franklin, si me permites, Por favor. caso que tú le ves aquí, Héctor, y Juan Carlos, es justamente que sobre el documento no se modifica, sino todas estas anotaciones, como por ejemplo, quieres hacer una anotación que se entregó, que, por ejemplo, el estudiante hizo 2 pagos y no uno solo porque tuvo que hacer un ajuste.
porque no, el primer depósito que hizo fue menor a lo que tenía. Tú le puedes poner aquí una nota manuscrita o un texto, pero ese texto se guarda en el FileNet, no se guarda en el documento. Entonces los documentos siguen siendo, digamos, PDFs que se escanearon, pero toda la lógica que está de las anotaciones se puede ir grabando aquí en este momento, ¿no? Entonces, esa es también una gran ventaja que tú tienes al tener ya consolidado un gestor documental per se, ¿no? Que te puedes manejar ciertas anotaciones. Esto es súper útil, por ejemplo, si hablamos de valor agregado y a futuro. La universidad tiene un hospital. Entonces, en los hospitales, por lo general, tú lanzas qué sé yo, un, un examen de rayos X y sobre el examen de rayos X puedes ir haciendo anotaciones, el doctor puede hacer una anotación, puede hacer un círculo donde está, qué sé yo, la enfermedad, puede anotar. Entonces, todo esto se puede hacer con IBM Business Automation Workflow y ya bien integrado, ¿no? Eso nomás, Franklin, como una pequeña acotación. Gracias, Paul. Entonces, como pueden ver acá, en la plataforma de BPM está integrado el gestor documental. O sea, no necesito programar la integración con el gestor documental, ni tampoco es un gestor documental que guarda los documentos en una carpeta con archivos, ¿no? O sea, acá está integrado completamente con el gestor documental. Entonces, estos documentos yo luego los puedo buscar, ¿no? Directamente, sin pasar por el módulo de BPM. Puedo directamente entrar al módulo gestor documental y voy a poder ver los mismos documentos con sus metadatos, ¿no? Para un caso de uso distinto, ¿no? De hecho, historias clínicas, por ejemplo, es un caso de uso muy común, ¿no? Para este tipo de plataforma. Entonces, acá en este punto voy a aprobar el trámite. Hasta este punto está bien. O sea, el alumno pagó. Vamos a ver si lo que está pidiendo ahora procede o no procede. Al menos desde el punto de vista de pago, procede, ¿no? Entonces acá están las anotaciones, ¿no? Que puede ver, ahí está el montón de anotaciones, ¿no? Puedes poner inclusive sellos, ¿no? Ahí está el sello, ¿no? Revisado, y la fecha y la hora, ¿no? Y luego tomo una decisión. Ahora, cuando tomo una decisión, el trabajo desaparece de mi bandeja y se va a la bandeja de la otra persona que participa en el proceso, ¿no? Entonces a lo mejor lo hizo un analista académico nivel 1 y ahora ha pasado al jefe, ¿no? Al jefe de asistencia social, digamos, en este caso, o al jefe de coordinación académica, ¿no? Entonces, esta persona entra como su usuario y ahora estoy viendo la bandeja de una persona distinta, que se llama aprobador. Y acá me dice qué es lo que tengo que hacer, tengo que revisar y firmar. Entonces voy a poner acá el documento, ¿no? Lo reviso, ¿no? Y puedo devolverlo, decirlo, ¿no? ¿Sabes qué? Eso no está incompleto, devolver. O puedo simplemente proceder a firmar el documento. En cuyo caso, cuando presione firmar, lo que va a hacer el sistema es va a tener un formato predefinido, digamos que es una solicitud de certificado de notas, ¿no? Va a extraer la data del sistema del Canvas, por ejemplo, con las notas del alumno, las va a insertar en un formato Word, y luego va a llamar, y esa es la gracia de un sistema de BPM, ¿no? Va a integrar diferentes sistemas. Va a extraer esa información, ¿no? Va a integrarse con el motor de firma digital y va a generar un certificado de notas digital firmado, firmado digitalmente, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Entonces ahora voy a darle acá play, ¿no? Le di play, no le di play, ahí está, ¿no? Está la otra persona obviamente puede revisar, ¿no? Las anotaciones que hizo la persona en el paso previo, puede poner sus comentarios, ¿no? Puede revisar el historial de las cosas que han sucedido antes de que este trabajo llegue a esta persona, ¿no? Y bueno, en este caso su sello de aprobado, ¿no? El otro puso su sello de revisado, puso su sello de aprobado, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy viendo el historial, ¿no? De tareas que están disponibles, ¿no? Acá están todas las actividades que se realizaron hasta la fecha y hora, trazabilidad total. En esta fecha se quedó la carpeta, se lanzó esta tarea, se completó la tarea, se guardó un documento. Entonces, cada actividad es registrada. ¿Y para qué es registrada una base de datos que luego puede ser analizada, ¿no? Con herramientas de inteligencia, de Business Intelligence que están incluidas con la solución, como los dashboards que te mostré en la lámina que te mostraba antes. Acá están los adjuntos, ¿no? La solicitud, ¿no? Y voy a escoger ahora la opción de firmar, ¿no? Entonces ahora, ¿qué sucede? Un sistema debe asignar las tareas manuales. Es decir, si esta persona lo que tenía que hacer era entrar a campo,
entrar en la opción 5, luego a la 6, luego a la 7 para bajar las notas del alumno, bajarlas en un Excel, luego copiarlas del Excel al formato Word de constancia, 1, 2, 3 pasos manuales, ¿no? Generar PDF, ¿no? Entonces todos esos pasos manuales van a ser reemplazados automáticos, que ni siquiera los veo, simplemente voy a ver el resultado de estos pasos. Entonces ahora que es el siguiente paso, el sistema me ha mandado un correo electrónico, ¿no? Con un link a la constancia. Entonces me dice, estimado señor alumno, su proceso ha sido aprobado, acá está la constancia firmada, puede proceder a descargarlo, ¿no? Y si hago clic ahí, ¿no? voy a proceder a descargar, ¿no? En este caso se llama Universidad de Lima, estamos en Lima nosotros, así le pusimos, ¿no? Y acá llenó los datos automáticamente, ¿no? Extraídos ¿no? de la base de datos de alumnos, ¿no? Y si voy acá a la tarea si lo abro acá con el Acrobat Reader y presiono el botón de firma, acá me muestra que ese documento ha sido firmado digitalmente, ¿no? Entonces tiene inclusive validez legal. Entonces no necesita el alumno ni siquiera imprimirlo, basta con ese documento electrónico. Entonces estas son algunas de las capacidades de la plataforma. Si cuentan más tiempo les puedo explicar las capacidades de la plataforma. Una consulta, Franklin. Mental. Pasa que, Franklin, sí, por favor. La firma digital que acabas de mostrar, que es una firma que está autorizada por me supongo, entidad certificadora de Lima, y se lo hace automáticamente, ¿no? No es necesario de bajar un token, o sea, porque acá UTPL sí tiene un pequeño desarrollo, pero es un desarrollo en Windows. Vi que no necesitaba abrir ninguna aplicación Windows, sino que se hace, digamos, al mismo tiempo del proceso como un paso más. Claro, o sea, todo depende del software desde firma que tengas, ¿no? La mayoría es software firmado y ese API sirve para que yo lo pueda integrar a aplicaciones, en este caso integrarlo con el BPM, ¿no? Así fue Ecuador, ¿no? Donde ellos tienen una caja criptográfica y tienen aparte un software. Entonces nosotros simplemente a través de un API invocamos el software que ellos tengan, ¿no? Y si no tienen, si los UTP no tienen software en un API, pues nosotros con gusto le podemos proveer uno, ¿no? Obviamente, es un componente de un tercero, especialista, que se integra en la solución. Chévere. Héctor, no sé si con esta pequeña demo y respondemos a la pregunta que hacías tú de si tiene un workflow o si tiene una capacidad de BPM. Sí. Bastante claro el tema. Lo que vamos a hacer entonces es agregar estos detalles en nuestra propuesta para que lo tengas claro al momento de evaluarlo, ¿no? Sí, por favor. Sí, o Sí, sea, como conversamos de ese detalle, tiene que ser así para poder nosotros igual revisar. Y de pronto, si nos hacen llegar la presentación, mejor todavía. Con todo gusto. Yo tengo una duda ahí, Héctor. Primero si es que ustedes tienen una matriz de comparación, porque nosotros estamos en este momento en capacidad de armar, por ejemplo, cumple, no cumple, cumple, no cumple, y mandarte una pequeña referencia de web y decirte, qué sé yo. La pregunta sería, ¿tiene capacidades de automatización de procesos? Sí, y te mandamos un URL donde está toda la información, como para que tú puedas luego de manera más sencilla comparar los diferentes proveedores, ¿no? Eso creo que te va a permitir estandarizar el momento de la calificación y a nosotros asegurarnos también de que te estamos brindando toda la información y que no se nos quede nada por fuera. Correcto. Yo en el transcurso de estos días te paso la matriz entonces. Perfecto, perfecto. Y lo otro que quería, una preguntilla que me quedó suelta es, tú decías que prefieres que la digitalización no sea cliente-servidor. ¿Puedes explicar un poquito eso? Ya, lo que pasa es que en el cliente-servidor se supone que los clientes digitalizan, hay una persona que administra la digitalización y esta tiene que darte ok, si es que está bien y pasa al gestor documental o te pasa una segunda revisión para que continúe el proceso. Si es que está mal,
el administrador te va a devolver para que vuelva a digitalizar la persona que tiene que digitalizar y tiene que hacerlo desde cero, todo un expediente, por ejemplo. En cambio, si es que no tienes ese proceso intermedio de un administrador que te supervise, por así decirlo, directamente la persona sabe que tiene que seguir un control de calidad en la digitalización de un expediente, y si es que cree que se movió, que los bordes están negros, etcétera, coge y lo escanea solamente lo que tiene que escanear y pasa. Entonces, como que se hace más rápido el proceso y no tengo que estar esperando que un jefe mío me dé un visto bueno del proceso de digitalización. Ah, ok. O sea, tú quieres Claro. que no haya pasos. Ahí, Franklin, más bien si nos aclaras cómo sería ese tema. Claro, o sea, a ver, yo creo que hay dos diferencias importantes. O sea, eso es independiente de la arquitectura, si es cliente-servidor o si es web, ¿no? Eso es un poco el diseño del proceso de captura. Entonces, yo puedo diseñar que todos los lotes, por ejemplo, pasen por un supervisor o no. Entonces, ahí es importante. Lo que sí es importante es quisiera manejar la expectativa. Es decir, y para esto permite usar una lámina de la presentación anterior que hicimos con UTPL, que es muy útil para explicar este punto. Dame un segundo. Voy a compartir de nuevo mi pantalla, que es el siguiente punto, ¿no? O sea, la participación de un verificador es necesaria porque no hay casos en el que 100% de los lotes sean reconocidos. Pero ese verificador no significa que ese verificador sea una persona diferente o que es una persona que tiene que darte el visto bueno. Solamente se invoca a ese verificador cuando los umbrales de reconocimiento o las reglas de validación no se han cumplido. ¿Y quién determina los umbrales de validación o esas reglas? La UTPL. Entonces, el proceso se puede diseñar a el gusto del UTPL, es decir, con revisión. O sea, puedes poner un umbral alto, un umbral medio, un umbral bajo, dependiendo del campo, por ejemplo. Inclusive. O sea, por ejemplo, tú puedes decir, mira, para la dirección del alumno me basta que el reconocimiento sea 80%. Pero para, no sé, el número de la cédula necesito que sea 99%. ¿Qué 99%? 100%. Entonces, solamente cuando no se cumplan esos umbrales que establece la misma UTPL, no se va a rutear a un ser humano el flujo, ¿no? Y yo no tengo por qué poner un supervisor, lo que tengo es un verificador, pero no necesariamente un supervisor que hace un control de calidad. O podría ser un control de calidad aleatorio, es decir, ¿sabes qué? Voy a hacer que solamente el 1% de las imágenes sean enviadas al supervisor para asegurarnos pues, que no estén escaneando cualquier cosa. Pero, digamos, definitivamente el proceso puede tomar la forma que tú quieras, Héctor, pero obviamente lo que sí te vamos a ayudar es con las mejores prácticas, que te vamos a sugerir en base a todas las veces de haber hecho esto antes, ¿no? De cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Que están basadas en la realidad, es decir, no todos los documentos se reconocen al 100%, por ejemplo, eso es un dato importante, ¿no? Importante. Entonces, sí. Solamente para aterrizar esto en una lámina, es esto lo que te estoy tratando de transmitir, ¿no? Sí, esa parte está claro, Franklin. Perfecto. No se reconoce el 100% de un expediente, por ejemplo. Así es. Entonces, mira, okay. Ahí está. Justamente, esto es, ¿no? ¿Sí se ve en pantalla? Sí se ve, ¿no? Sí, esto sí. Es. Lo que se indica 100% directo al gestor documental. Nadie lo tiene que ver. Pero aquello que no pasa por las reglas que establece el UTPL se rutea a un rol que es un verificador, no es un supervisor. ¿Ok? Ok, ese paso me parece interesante. Perfecto. Y como te mostramos, la presentación tiene una pantalla especial, pues, ¿no? Una pantalla hiper optimizada para que en el menor tiempo posible verifique o corrija la información que no fue capturada adecuadamente por el software. Ahí, Franklin, no sé si también puedes explicar que Data Capture viene como que en una arquitectura cloud y que también puede venir en una arquitectura de escritorio, ¿no? O sea, eso yo creo que es importante también, porque ese sí es un valor y un valor agregado. Tú puedes utilizar el DataCap desde la nube, o sea, desde una página web y a veces no atarte a una máquina específica. No sé si puedes explicar eso, querido Franklin. Claro. O sea, en la implementación on-premises, DataCap se instala en un servidor
y tú accedes a DataCap vía web, es decir, abres un navegador y cualquier usuario que está licenciado abre un navegador y puede participar en el proceso de captura, es decir, puede escanear, o puede verificar, o puede validar cómo están los lotes de procesamiento. Ahora, esa misma infraestructura tú la puedes poner en la nube. Por ejemplo, es el caso de Almacenes TIA en Guayaquil, ¿no? Que tiene DataCap instalado en la nube de Azure, ¿no? Entonces, también tú no necesariamente tienes que comprar servidores, sino puedes virtualizar usando infraestructura en la nube, ¿no? Y también lo puedes comprar como SaaS, ¿no? Es decir, en vez de comprar el software e instalarlo en la nube, compras el servicio, una suscripción que la pagas año a año, y cuando ya no quieres usar, simplemente la dejas de pagar y ya no la usas más, ¿no? Entonces sí, esas capacidades están disponibles tanto en nube como on-premises, y no solamente para escáner, sino para multifuncionales y también para dispositivos móviles, ¿no? Y cuenta con un API, de hecho, ¿no? Es decir, yo puedo tener documentos que están guardados en el gestor documental y con el API puedo mandarlos a DataCap para que extraiga información adicional que con el software de captura anterior no había extraído y que ahora necesito para mi proceso, ¿no? Así aquí sí. también, Franklin, un poco, no sé si podríamos explicar, porque Héctor, tú nos dejaste una tareita la vez pasada y decías que tal vez los propios estudiantes puedan a través de su celular digitalizar y enviar los documentos. Si es factible y es posible, sin embargo, ahí viene un tema de licencias que quisiera, Franklin, que ya que estamos topando el tema, si nos puedes explicar un poquito al detalle. Sí, claro. A ver, aquí podemos trabajar de dos maneras, ¿no? Normalmente nosotros podemos atacar mobile para lo que son agentes, o sea, personas, por ejemplo, no sé, que va a la casa de los alumnos y va a recopilar información de los alumnos en sitio y necesita capturar esa información inmediatamente. Entonces, la aplicación móvil normalmente la reservamos para personal de la universidad, ¿no? Para los alumnos, simplemente lo que se hace es se crea un portal, ¿no? Como el que te mostramos en el video, donde el alumno sube los documentos, ¿no? Sube los documentos usando la plataforma de gestión documental. Entonces, una vez que ha subido los documentos, el mismo alumno puede proveer los metadatos, lo cual hace innecesario reconocerlos. Ahora, si bien tú puedes decir, ok, yo podría pasarle la carga al alumno de que provea 3 metadatos, para no fastidiar mucho al alumno, no hacerlo trabajar mucho. Entonces yo luego puedo enviar ese documento a DataCap para extraer el resto de metadatos, ¿no? En ese caso, lo que habría que licenciar es, digamos, la capacidad de procesamiento, Paul, más que la cantidad de alumnos que van a usar, porque yo no creo que los alumnos usen DataCap Mobile, ¿no? Sino más bien suben sus documentos a FileNet, y desde FileNet nosotros invocamos a DataCap. Entonces no habría necesidad de estar licenciando a los alumnos para que usen DataCap Mobile, ¿no? ¿No? También está la posibilidad digamos, ahora con la nueva versión, ¿no? De usar la nueva herramienta que no se llama DataCap Mobile, ¿no? Sino que es la Business Automation Capture, Mobile Capture, que está licenciada para cualquier alumno que tenga FileNet, ¿no? Pero, digamos, los dos caminos son perfectamente viables. Es un problema, digamos, sencillo de resolver. De hecho, lo mejor es pasar la carga al alumno de la indización, ¿no? Sí, para esta presentación que hicimos, nosotros les mostramos que teníamos 6 licencias de DataCap que van a estar puestas en su data center, o sea, en una máquina, ¿no? Ahí, Héctor, no sé si nos mantenemos con eso o lo quieres cambiar. Ahí nos comentas para ir afinando la propuesta. Ok. Les reviso más el tema de lo que me manden ustedes y ahí estaría indicándote. Ya, perfecto. Lo importante es que quede claro que o sea, esta plataforma te permite hacer muchas cosas. Juan Carlos, que es bien creativo cuando se trata de las licencias, se puede poner un pequeño servicio web y ese servicio web luego se conecta al DataCap. Entonces, ahí estaríamos trabajando. Yo lo veía un poco que depende un poco del diseño del proceso también, porque también tendríamos que ver que tenemos un sinfín de procesos en los cuales unos dependen de la interacción del estudiante, otros dependen de la interacción del negocio. Entonces dependerá mucho también cómo se diseñe el proceso documental interno, ya que
en los procesos internos se prevén temas de puntos de digitalización, o en otras instancias no, donde los usuarios finales de la institución manejan los documentos. Entonces más bien depende mucho del diseño que se haga para cada uno de los procesos. Veo que lo que estoy viendo como interesante es que hay un buen compendio de herramientas de trabajo con los que se puede diseñar cada uno de esos escenarios que muchas veces no son estándar. O sea, tal vez mi proceso de subida de documentos estudiantiles no es el mismo de mi gestión de documentos financieros o de documentos de gestión estudiantil. Entonces, lo chévere que veo que es un compendio de herramientas donde se puede manejar todos esos escenarios. Qué bueno. Sí, realmente esta solución es, como tú lo describes, tiene muchas herramientas, ¿no? Un compendio de herramientas, herramientas de captura, herramientas de gestión documental, herramientas de workflow o de BPM, que realmente es un BPM, ya IBM es un BPM. Entonces, claro, tienes todo en uno. Y más RPA, que no está incluido acá, pero que muchos clientes lo que dicen, ya bueno, entonces ya que tengo IBM, inclúyeme un robot para automatizar esta tarea operativa que hacen en archivística. Se puede poner, ¿no? Y es una sola brand que se integra totalmente con todo lo que ustedes tienen. Además es muy inteligente. Una última consulta, si me permites, Héctor. Tú decías que necesitas que te dividamos la propuesta en dos partes, una de captura y otra de gestión documental. ¿Eso obedece a que ustedes van a comprar por separado o obedece a algún tema interno de costos? Porque nosotros cuando hicimos el análisis, esas 6 licencias de captura venían un poco del lado de Doris y de la parte de archivística. Quiero entender un poquito por qué la diferencia. Claro. A ver, aquí hay un tema de tecnología y de costos. O sea, de tecnología de pronto, de lo que se puede analizar, yo podría conseguir una herramienta tan de pronto más económica y que me hace lo mismo, o tal vez lo mismo. Entonces, por allí es para tener claro una idea de la herramienta de gestión de digitalización. Si es que yo puedo conseguir esa misma herramienta en el mercado y no sé, de pronto tiene un costo menor. Entonces, igual, yo no puedo comprar una herramienta de digitalización a priori a un gestor documental, porque no sé si es que se pegue o no se pegue. O sea, como no compramos un gestor documental, no puedo comprar yo la herramienta de digitalización. Entonces, más o menos es para evaluar la parte técnica de la digitalización en el mercado con otras herramientas, en el costo, en licencias, en procesamiento, en motores y ese tipo de cosas. Más es para hacer esas diferenciaciones técnicas más bien. Ya, le voy a pedir a Franklin que nos comente, porque Franklin ha trabajado más de 20 años desde herramientas open source, Kofax y todo lo que puede aparecer. No sé si nos puedes dar una guía, Franklin, en cuál sería la ventaja de tener una herramienta DataCap integrada al gestor documental y al BPM versus una herramienta de terceros. Sí, claro, la primera ventaja es el costo de integración, ¿no? O sea, estar integrando un software de un tercero, el tener que hablar con dos partes, es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si la integración no funciona bien? ¿Con quién debo hablar? ¿Debo hablar con el que me proveyó el software de captura o con el gestor documental? ¿Qué pasa si mi proveedor del software de captura me dice que el problema es el gestor documental y el gestor documental me dice que es el problema del software de captura, ¿no? Eso es un problema, digamos, complicado. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la plataforma SharePoint, ¿no? Que no tiene una plataforma de captura propia, tienes que comprar una de un tercero. El segundo tema es el costo de hacer que hable una con la otra, ¿no? En algunos casos hay conectores estándar y en otros casos no existen. Entonces, hacer que una tome beneficios de la otra es más complejo, requiere más código, más gasto. En el caso de la solución de IBM, hay integración del workflow desde el gestor de contenido y de con DataCap. Entonces, todos los pasan con DataCap ya con módulos estándar, ¿no? Ahora, es importante también diferenciarlo
un software de captura de lo que es un API de OCR, ¿no? Son dos cosas muy distintas porque APIs de OCR hay, se pueden comprar en el mercado. Hay, por ejemplo, la de Google, ¿no? Está la de Amazon, Microsoft también tiene, ¿no? Y lo que hacen es justamente, tú le pasas un documento y te devuelve el texto. A veces te puede devolver inclusive con metadatos, pero ¿qué sucede? Eso es solamente la parte de reconocimiento de un proceso de captura. Y si vemos un proceso de captura, permíteme mostrarte de nuevo la lámina, voy a mostrarte de nuevo la lámina, de un proceso de captura, ¿no? Permíteme acá, a ver si creo que cerré la presentación, un segundito. Para que veas todos los componentes que hay en un sistema de captura, ¿no? Justamente acá está la lámina, ¿no? O sea, DataCap es todo esto, ¿no? O sea, DataCap es la captura desde fax, desde correo electrónico, desde multifuncional, desde un dispositivo móvil, desde un file server, desde un web service. La capacidad de mejorar la imagen, ¿no? De leer códigos de barra, de leer letra cursiva, de leer texto a mano, de clasificar el tipo de documento, de leer checkboxes, de procesar reglas, ¿no? De hacer conversiones de formato, que es lo que decías, ¿no? ¿Y qué pasa si me mandan un JPEG, pero quiero que se guarde como un PDF? Y la posibilidad de exportar a un RPA, a un gestor de contenidos, a un gestor de BPM. Entonces, de todo esto, el API que te da Amazon, o el API que te da Microsoft, o el API que te da Google, hace la parte de OCR. Entonces, obviamente, si solo quieres hacer OCR, pues esa es una muy buena decisión, ¿no? Pero si quieres una solución de captura, entonces hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Es importante notar también que hay una opción desde el lado de IBM que se llama BACA, que se llama Business Automation Content Analyzer, que está incluido en Cloud Pak for Automation, ¿no? Y que está disponible también como un API, que la puedes comprar en el marketplace de IBM. Es decir, que te da la capacidad de hacer eso, esa componente de captura y reconocimiento como un API, como alternativa a DataCap está disponible desde IBM. Entonces también tienes la alternativa de hacerlo, pero la ventaja es que esa alternativa, si tú compras DataCap, también está incluida dentro de DataCap, ¿no? Entonces la puedes comprar aparte y ahora ya está incluida dentro de DataCap. Entonces, ahí hay grandes diferencias entre uno y otro. Y va a depender también de tus necesidades de captura, ¿no? Claro. Sí, Franklin, sí. una consulta. Por ejemplo, en el tema de reglas, porque yo he visto las implementaciones que hemos hecho en algunas empresas realmente complejas, ¿no? Complejas y exigentes. En el tema de reglas, no sé si podrías comentar un poco más la inteligencia que le puedes meter a las reglas para que se pueda dar justamente el reconocimiento de los documentos. E inclusive desde el DataCap, también mediante las reglas tú podrías lanzar un flujo. Y ese flujo al final podría ir al gestor documental. O sea, poco romper el esquema de que del DataCap siempre se tiene que ir al gestor documental y del gestor documental luego los procesos. Tú desde el DataCap podrías también levantar un flujo, esa es una pregunta, y ese flujo hacer ciertas validaciones y luego eso terminar en un gestor documental. No sé si me escuchaste, creo que se Sí, cortó. perdón. Sí, perdón. Sí, sí te escuché, pero me puse a hablar y no, con mute. A ver, eh, eh, sí, o sea, la variedad de formas como tú puedes integrar el workflow con DataCap y gestor documental de DataCap son infinitas. Por ejemplo, tú podías subir un documento directamente a FileNet sin ponerle ningún metadato y hacer que FileNet invoque a DataCap y DataCap clasifique, o sea, cambia la clase, asigna una clase documental al documento y le llena los metadatos. Y una vez que los metadatos están completos, recién se lanza el flujo, ¿no? O que dentro de un flujo recién se manda un documento de DataCap para que se haga reconocimiento. Es decir, las combinaciones son infinitas. Ahora, desde el punto de vista de las reglas de negocio, acá es bien importante, ¿no? Por ejemplo, si yo llamo a un API de un OCR, por ejemplo, la OCR de Amazon, ¿no? Entonces, yo estoy esperando de que el resultado siempre sea positivo. Es decir, el API me devuelve todo bien y mando los datos al gestor documental o al sistema que yo quiero.
Pero ¿qué pasa cuando no funciona bien el API? O sea, y no es que el API no funcione bien, es lo que ya sabemos, es que el OCR no va a reconocer 100% todo el tiempo, correctamente. Entonces la pregunta es, ¿quién va a programar una pantalla como esta? ¿No? Es decir, cuando falle, ¿y en qué porcentaje va a fallar? ¿Qué pantalla o qué proceso manual voy a tener que implementar para no hacer esto? Entonces, ¿qué sucede? El costo más alto de un proceso de captura está en este lado, InDesign y verificar. Entonces, con una pantalla optimizada como la TACAP, ¿no? Que se genera a través de configuraciones, ¿no? Yo tengo cubierto ese escenario. Mientras que si hago un desarrollo con un API, voy a tener que ponerme a programar a hacer todo esto, ¿no? Entonces es un poco como comparar DataCap con una biblioteca, ¿no? O librería de OCR más Visual Basic a un producto terminado, ¿no? Es decir, comparar un sistema de contabilidad con Visual Basic y una base de datos, ¿no? O sea, necesito construir el sistema de contabilidad. En este caso, necesito construir el sistema de captura, ¿no? Entonces, obviamente, todo eso va a depender mucho de la complejidad y volumen de tu captura. Entonces, ahí es donde es importantísimo que no solamente lo que te ofrecemos es software, Héctor, ¿no? Y Juan Carlos, sino es nuestro conocimiento de qué usar cuándo, ¿no? Sí. Franklin, una preguntita así que me parece interesante. Supongamos que ya estamos aquí, hemos hecho una captura web, porque estás mostrando el DataCab en web, y yo en este momento ya saqué toda la información, y lo que quiero es que este documento se cargue automáticamente en Canvas y se cargue también en el banner. ¿Se podría utilizar un robot en este momento para hacer esa carga? Y podrías explicar qué ganaríamos, ya aunque no le estamos mostrando, digamos, en este escenario de UTPL, pero sí quisiera un poco que les dejes una idea clara de qué se puede hacer. O sea, hay cosas que se pueden integrar completamente con las APIs, pero hay cosas que no necesariamente se tienen que integrar, sino que tú puedes loguearte a otro sistema y cargar. ¿Podrías explicar cómo un robot podría ayudar en este momento a hacer algo así? Creo que sigues en mute. Imagínate que tengo toda esta información, ¿no? Ya capturada, ya reconoció perfecto, y ya tengo lista para enviarla a Canvas, a la base de datos de Canvas. Pero obviamente Canvas me dice, bueno, tú no puedes grabar en mi base de datos porque esa no es la forma correcta de hacer una integración, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Que Canvas me provee un API, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? De repente el departamento de sistemas de UTPL, que es la que tiene que construir, ¿no? El web service, ¿no? O proveernos el web service para hacer la integración con Canvas, no tiene tiempo de hacer eso, ¿no? O el API no está disponible, o no está licenciada, o te cobran por el API en Canvas. O sea, cualquier razón por la cual hacer la programación de la integración con el API de Canvas sea un problema, ya sea que demore más, o cueste más, o las dos cosas. Entonces ahí viene el robot a salvar el día, ¿no? Y lo ha hecho por nosotros en múltiples clientes, que es justamente la idea, que es automatiza aquello que es muy caro o muy costoso, o no tenemos tiempo de automatizar, no tenemos tiempo de programar esa automatización. Entonces, permite mostrarte aquí, ¿no? Un video de cómo el robot, usando información que ya fue capturada de ATACAP y que la dejó en un Excel o un archivo de texto, es cargado directamente al sistema. Acá te voy a mostrar esto con un sistema que se llama SAP, ¿no? SAP R3, que seguramente sí lo conocen, no me voy a hablar, ¿no? Y acá puedes ver un robot, ¿no? De IBM Automation Anywhere. Vamos a correr el robot, ya tenemos la data capturada, o sea, la ya capturó la data. Ahora voy a digitarla directamente en la pantalla de SAP, eso lo hace el robot, ¿no? Miren acá el robot digitando, ¿no? ¿Y a qué velocidad? Miren, ¿no? Entonces, si no lográramos hacer la integración con Canvas vía web services o cualquier otro método, podemos fácilmente enseñar al robot a digitar la información que extrajo DataCap y cargarla en Canvas o en cualquier sistema que tengas, digamos, ¿no? A través de la pantalla. Entonces, eso es una integración a través de la pantalla, ¿no? Entonces, eso también es algo que es posible de hacer, ¿no? Recordemos que la licencia de RPA es aparte, ¿no? No viene incluida, pero esta parte. Sí, pero me pareció interesante, Héctor y Juan Carlos, porque en estos escenarios de gestión documental donde tienes que esta misma documentación posiblemente alimentar a varios sistemas, vemos que la mayoría de clientes dicen, ok,
Si es que ya podemos incluir un tema de un robot dentro de las licencias y armar un escenario más completo para generarle valor a las personas que están en distintos escenarios dentro de la empresa, ¿no? Porque el robot te puede servir para distintos escenarios, el robot trabaja 24/7. Entonces puedes utilizarle, qué sé yo, 1 hora para cargar los archivos en este escenario hacia el Canvas y el banner. En otra hora puedes utilizarle para cargar los archivos financieros que no se subieron o que del flujo ya necesita que se cargue cierta información hacia el sistema financiero contable, o si quieres, qué sé yo, actualizar un flujo que sea de recalificación, quieres actualizar las notas tanto en el Canvas como en el banner. Entonces, en ese tipo de escenarios donde tienes que ingresar a dos sistemas, los robots son una solución súper válida. Y la mayoría de clientes que estamos presentando justamente con Franklin, estamos en algunas universidades. La UDLA también está buscando un gestor documental y ellos sí le han visto también, o sea, interesante este tema, ¿no? Hasta dónde puede llegar toda la suite de IBM, ¿no? IBM trabaja dentro del RPA que tiene. Justo le están ubicando en la gestión documental, o sea, en el BAW, en el Business Automation Workflow, que tiene gestión documental, que tiene automatización de procesos, capturas y RPA. Eso, no sé si eso les puede servir también para que ustedes vean hasta dónde puede llegar la herramienta como a futuro, como tú decías, Héctor, ¿no? Así es. Y además está conectado con nosotros, está Carlos Sánchez desde Quito, que es, aparte de ser un consultor en BPM, es especialista en automación robótica, ¿no? Entonces, de hecho, se podría usar, por ejemplo, para integrarse, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el equivalente a la SUNEDU en Ecuador? O sea, la que supervisa las instituciones educativas. Se hace. Se hace. ¿Esa no es la de las compras? No, ese es CERCOP. Ah, ya. Entonces, ustedes, por ejemplo, quieren validar, bajar el título, ¿no? o registrar a un alumno en la página web ¿no? de la CEACE. Entonces, podrían hacerlo a través de la integración robótica, ¿no? O sea, y ahí, bueno, ahí si quieres, Carlos, nos podrías comentar un poco más. Hola, buenas tardes. ¿Es la CEACE o es el CENESID la que regula? CENESID. Creo que ya CENESID no hay, pero ahí más bien el Héctor o el Juan Carlos puede decir. No, es a nivel Ecuador, pero bueno, no importa. Dale nomás, dale con el ejemplo. Claro, bueno, entonces pues la idea sería que prácticamente lo que haría el robot es autenticar en la página web que corresponda, o si es que no hay acceso mediante APIs o no hay accesos mediante web services que provean estas instituciones. Y lo que hace el robot es ingresar a la página web, ingresa un usuario contraseña y empieza, pues me invento, empieza a registrar a los estudiantes en la página web, ¿no? Y extrae la información, sea de su base de datos, de un Excel, de un CSV, de donde corresponda. Va a extraer la información y la va a ingresar en la página web. Y eso lo hace el robot, lo puede hacer el robot de manera automática, ¿no? Solo hay que darle el input y el robot lo va a procesar. Gracias, Carlos. Por ejemplo, esa parte me parece muy interesante y me parece un plus de igual de lo que se podría poner, porque sí, como dices, o sea, son temas que nos puede ayudar para optimizar algunos temas de la universidad. Sí, y la ventaja es que, como te digo, está dentro de la misma herramienta, de la misma solución, ¿no? Del Business Automation Workflow. De hecho, muchos clientes en este momento están en estos procesos y nos dicen, oye, pero, o sea, chévere que ya esté el documento digitalizado, capturado en el documento, pero quiero integrarme con otros sistemas y son sistemas en nube. Son sistemas a los que yo no me puedo meter con una API o crear el web services, es complicado. Y en este momento, como todos los sistemas ahora se encuentran casi montados en nube, es complejo. Entonces, la solución para eso es el RPA, ¿no?
Y bueno, o sea, yo creo que no sé si se nos quede algo sin resolver, Héctor, o crees que ya más o menos hemos cumplido con todas las dudas que tenían. Sí, yo le tengo claro el tema de qué hace el producto, los requerimientos que necesitas como producto y hasta dónde puedo llegar con el producto. O sea, allí un poco, no sé qué facilidades o qué tan fácil o complicado es integrar con el Office o con el Team, por ejemplo, si es que han tenido experiencias con integrando así esa parte o con el Canvas, por ejemplo. Ya el resto está claro. Gracias, Héctor, por pregunta. Con Office la integración está lista, es decir, simplemente hay unos plugins que se instalan en Office, si tienes el Office instalado en tu máquina, y si es Office Online se integra con el servidor, ¿no? Entonces esa integración es de la caja. Tú puedes desde Word, Excel, PowerPoint y Outlook guardar y buscar documentos en el gestor documental de forma directa, ¿no? Y bueno, y con respecto a la integración con Canvas y con otros softwares, la parte de EPM permite integración a través de Stored Procedures, a través del uso de Web Service, que es la forma estándar de integración, ¿no? Y lo hemos hecho muchas veces en diferentes clientes con N sistemas diferentes, ¿no? Con JD Edwards, con SAP, con desarrollos propios, ¿no? Hechos en Power Builder, en Visual Basic, sin ningún problema, ¿no? Ahí es simplemente cuestión de que ese sistema provea las APIs o web services que se requieran para esa integración, y en caso de que no se provean, pues utilizar pues, el robot como puente de integración, ¿no? Sí. Sí, sabes que, Héctor, ahorita la mayoría de personas y organizaciones, y es una tendencia a nivel mundial, no se complican mucho ya en el tema de integrar a nivel de bits y bytes, sino se van con soluciones de RPA, que no necesitan un conocimiento muy profundo de alguien de sistemas, sino que puede ser una persona que tiene un conocimiento medio, pero que ya te permite hacer esas integraciones, ¿no? Esa es la magia del RPA, que integras todo sin necesidad de tirar código. Entonces, bueno, pero esa es una alternativa, o sea, es una tendencia a nivel mundial y hay un montón de competidores que están tratando de ganar ese mercado porque es enorme. Ok. Sí, gracias por la presentación. Aquí sí sería interesante igual que las propuestas, como decía Paul, que estén por separado a más o menos 5 años el proyecto, esos temas que normalmente no van en las propuestas, pero que era claro tener para nosotros poder también medir hacia dónde podemos llegar con las herramientas es muy interesante, y de pronto ahí lo pueden poner también en las propuestas, las cosas que se pueden hacer, las cosas que se pueden integrar, las facilidades con las que se puede utilizar y todo eso. Perfecto, perfecto, igual, amigo. Igual la base de datos por default viene DB2, pero nosotros lo podemos cambiar, poner en Oracle. Sí, o sea, igual, completamente. Sí, si tú ya viene tienes con Oracle. DB2 inmerso en el paquete, o sea, no cuesta nada más la licencia de DB2. Es correcto. No, la licencia viene ya con la base de datos. Pero se Sí. puede instalar en SQL, en Oracle. O sea, si ustedes tienen experiencia en Oracle, como sea la que tienen, y tienen ya alguien que está administrando la base de datos, se puede instalar en Oracle, ¿no? Pero Claro, es free. Si es que es la estándar, por ejemplo, o es la Enterprise, eso sí sería interesante saber, porque de pronto nosotros tenemos de estándar y no tenemos... Claro. De una vez, Franklin, si puedes responder esa pregunta. Sí, pues tendríamos puedo mandarte la lista de bases de datos y sistemas operativos soportados, ¿no? Ahí, Carlos, más bien no sé si nos puedes ayudar con pasarnos el reporte de compatibilidad de la versión actual. Si quieren les pongo ahorita en el chat o por correo, como gusten. Por favor, gracias. Ya. Ponen los dos. por correo porque es bastante larga, ¿no? Pero, Sí. porque no solamente es la base de datos, ¿no? Es el sistema operativo, es el servidor de aplicaciones, el directorio activo, ¿no? Entonces es una lista bien completa que te dice todas
todas las versiones que se requieren, ¿no? Hasta del browser, ¿no? Perfecto. Ya pues, Ok. Héctor, entonces agradecerte por el tiempo, agradecerle a Franklin, a Carlos y también a Juan Carlos por su tiempo. Quedamos a la espera que nos envíes la matriz y nosotros con esa matriz te incluimos ya todas las dudas y todos los links hacia la información en la nube. Ok, Ya, listo. Muchas muchísimas gracias. gracias. Que pasen bien. Gracias, Franklin. Muchas gracias, Gracias, buenas tardes. Carlitos. Gracias, Juanca. Hasta luego. Hasta buenas luego, tardes. que pasen bien.